Pues el debate en Los Incorruptibles está siendo muy interesante y no podíamos quedarnos solamente con el enfoque periodístico, que es fundamental en este momento. Era necesario profundizar en este tema a través de los expertos en las relaciones internacionales, quienes, a diferencia de nosotros, tienen un lenguaje que es el lenguaje diplomático. Este lenguaje que es el que evita las guerras, el que minimiza las tensiones, el que logra los acuerdos y el que también puede provocar muchas cosas inestables a partir de condiciones más beligerantes. Pero el día de hoy, Jesús López Almejo, el profe López Almejo, que es un internacionalista, que además tiene una cualidad. Él es un hombre que no tiene una sola ubicación. Su centro es no tener centro. Realmente su conocimiento y la virtud de haber recorrido distintas partes del mundo nos permiten particularmente pues, interpretar mejor las diferentes realidades y las circunstancias como las que estamos viviendo complejas. Profe, tú que verdaderamente te has interesado en el tema del general Cienfuegos, en este asunto, hicimos un programa reciente que se llamó Cienfuegos y los 1000 demonios, ¿no? Pareciera que los 1000 demonios se liberaron y que tendríamos muchos elementos de análisis. Primeramente, profe, ¿qué te ha parecido esto que fue el no ejercicio de la acción penal sobre el asunto del general Salvador Cienfuegos Cepeda? ¿Qué tal, mi querido Daniel Marmolejo y a todos los colegas que están en la mesa en el programa? Muy contento de estar con ustedes y te agradezco la invitación. Pues mira, quisiera hablar o quisiera diferenciar o poner sobre la mesa que en el tema de la acción penal, tanto en la procuración de la justicia como en el ejercicio mismo de la justicia, a veces, y esto que voy a decir, no quiero que se saque de contexto o que la gente lo vaya a malinterpretar, pero a veces la verdad no interesa tanto, sino lo que se pueda demostrar. El tema que ha llevado a los juristas justamente a delinear la ruta para que una verdad pueda ser demostrable, ha generado que otros juristas también encuentren rutas y lagunas de las mismas leyes para desviar la verdad. Entonces, yo lo he dicho abiertamente, yo no creo que el general Cienfuegos sea inocente, pero a la luz de las pruebas que presentó la DEA, me parece que sí nos generó sorpresa, después cierta incredulidad y finalmente risa. Sorpresa porque uno esperaría, como te han venido socializando los juicios orales en Estados Unidos, las barras de abogados, los programas de televisión, los mismos cursos, diplomados, etcétera, en las universidades estadounidenses, uno esperaría que tuvieran un nivel de desarrollo para la presentación de evidencia muy sofisticado. Y dices, cuando ya presentan, cuando van por alguien, es porque tienen, como decimos en los pueblos, los pelos de la burra en la mano. Y entonces eso te da cierta certidumbre, por lo menos a la luz de lo que nos han socializado, de que cuando ya detienen a alguien es porque le tienen bien fincadas las responsabilidades y además la evidencia. Sin embargo, lo que vimos acá es que, y esto a la luz de lo que nos han permitido observar, pues no, ni siquiera merita una amonestación. Entonces, hay cierta molestia, cierta sorpresa, cierto enfado, porque a priori se veía como que el presidente López Obrador estaba apostando su capital político por una persona cuya inocencia, a pesar de la presunción de la inocencia, cuya inocencia todavía la seguimos los mexicanos, que nos tocó analizar el sexenio de Peña Nieto y el papel de las Fuerzas Armadas, no solo con Peña Nieto, incluso detrás, pues lo ponemos en tela de juicio. Sin embargo, decíamos en el ejercicio, en la procuración de la justicia, a veces no tanto cuenta la verdad, sino lo que se pueda documentar de ella. Y bueno, también es otra cosa importante, más allá de lo jurídico y más allá de lo judicial, y tú lo has demostrado bien con el ejercicio que has hecho de investigación con Guerra Híbrida, que a veces no importa la verdad tampoco en el ámbito político y en el ámbito social. Creo que en el ámbito político es donde importa menos, porque en realidad hay un gran debate de la posverdad.
en donde vemos diferentes narrativas en competencia para al final, más allá de lo que haya pasado en la vida cotidiana, si pensamos que la verdad es lo más apegado a la vida cotidiana, bueno, pues establezca en la narrativa de la sociedad y de la memoria colectiva unas premisas determinadas que a unos los hagan ver como quienes tenían razón en detrimento de otros que manejan narrativas diferentes. Y me parece que lo que está ahorita en riesgo es quién va a ganar, qué bandos van a ganar en cuanto a posicionar esta lectura de la defensa que hizo el presidente López Obrador del general Cienfuegos, después que desde hace muchos años nos ha venido diciendo que la administración de Peña Nieto es muy corrupta, que Cienfuegos fue un general clave en la administración de Peña Nieto, y de pronto ver al presidente en las mañaneras dedicando buena parte de su capital político a defender al general Cienfuegos. Si lo sacan de contexto en los medios internacionales, sobre todo en los medios estadounidenses, si enfocan sus baterías hacia nosotros, me parece que puede haber, con la distorsión, un riesgo de sanciones en camino en los próximos meses o años, Daniel. Justamente ese es el tema que a mí me provoca mucho y sobre el cual he teorizado, más allá del contexto analítico de las evidencias que pareciera no conducen a nada. Específicamente dos asuntos que quisiera valorar contigo. El primero es, ¿estas evidencias tuvieron, a tu juicio, un enfoque, una valoración pericial por parte de expertos semiólogos, por parte de expertos en codificación de comunicaciones, agentes de inteligencia o contrainteligencia, que pudiesen validar que esto realmente fuese real o es parte de un montaje o es algo insostenible? ¿Consideras que se hizo ese trabajo exhaustivo? Porque lo más absurdo también sería pensar que las organizaciones criminales hablan como nosotros, en primera instancia. Y en segunda instancia, sobre este asunto de la exhaustividad, si consideras también que este caso pudo haberse llevado más tiempo para dejar pasar el proceso dentro de Estados Unidos, analizando el contexto internacional y poder tener mejores argumentos por parte de México y al mismo tiempo, ahora sí, compartirlos con Estados Unidos como nosotros queremos que se nos comparta la información sensible. ¿Qué piensas? Con respecto a la pregunta 1, yo creo que por lo menos en lo que nos permitieron ver, no hay todos estos protocolos que aseguren exhaustividad, por lo menos en lo que nos mostraron. Si lo hay y si lo hicieron, probablemente se lo siguen guardando, quizá por criterios políticos, porque también, estimado Daniel, a veces es ingenuo de nuestra parte pensar que lo jurista es puritano, es decir, que es purista, cuando en realidad estamos viendo que el ejercicio de la ley, la procuración y el ejercicio de la justicia también es muy político. Y a esos niveles generalmente suele ser más político que jurídico. ¿Esto qué significa? Que las leyes se aplican o para quien no se puede defender o para quien ignora cómo son los procesos y no se arma de un buen equipo de abogados que le puedan ayudar a salvar una casi segura condena. Y por eso tenemos nuestras cárceles llenas de personas inocentes que en algún momento no tuvieron, independientemente del delito que les hayan fincado, no tuvieron la capacidad para defenderse, y vemos a delincuentazos presidiendo partidos políticos, siendo senadores, siendo diputados, siendo secretarios de Estado, subsecretarios o hasta procuradores. Veto a saber. Con respecto a la segunda pregunta, me parece también, Daniel, que dicen que el hubiera ya no existe, pero me hubiera gustado ver que el proceso con Cienfuegos en Estados Unidos hubiera caminado hasta sus últimas consecuencias. Yo sé que la gente, sobre todo la gente que no conoce tanto del sistema jurídico en Estados Unidos, a veces cree que las cosas son igual de sucias que en América Latina o en África o en Asia. Y ciertamente, estimado Daniel, no quiero con esto generar la sensación entre la audiencia de que el sistema en Estados Unidos es perfecto.
Pero mira, si a pesar de las diferencias raciales, étnicas, económicas, etcétera, socioculturales en Estados Unidos, esa nación es una hegemonía, o por lo menos fue una superpotencia mundial, es porque tiene instituciones más sólidas o más fuertes que las nuestras. Por eso hicieron la diferencia cuando se relacionan con otros países. Entonces, aquí quiero llegar con esto, a que si bien es cierto que nadie está exento de corrupción en esos niveles, también es cierto que hay más controles de rendición de cuentas y hay procesos más sólidos revisados por distintos ojos. Aquí quiero llegar con esto, aunque si bien hay corrupción, también hay menos impunidad porque hay más mecanismos de rendición de cuentas. Entonces, dicho lo anterior, me hubiera gustado que el proceso del general Cienfuegos hubiera caminado, que el presidente no se hubiera involucrado. Si Cienfuegos, a la luz de las pruebas que la DEA le envía al gobierno mexicano, era inocente, porque por lo menos en México esas pruebas no dan ni para una sanción, un juez también lo hubiera exonerado y le hubiera dado la oportunidad a Cienfuegos de demandar a la DEA, a la institución que no hizo su debido proceso, hablando también de las lagunas legales que se violaron, pensando pues en el tratado de cooperación, de asistencia legal mutua, ¿no? El artículo 1 y el artículo 2 es ilegal cómo operaron en contra de este general. Si él es inocente, en ese proceso hubiera caído todo por su propio peso. Y viene la otra parte, dicen, oye, ¿y qué tal si no era inocente? ¿Y qué tal si la DEA, especulando un poco, no hubiera mandado toda la evidencia a México? Bueno, entonces ahí sí, México hubiera tenido más armas para negociar con lo que ha caracterizado al presidente Andrés Manuel López Obrador, con autoridad moral para exigir la liberación de uno de los suyos. Pero me parece que con todo y lo que hemos visto, sí ha habido mucha opacidad, Daniel, en el lado mexicano con respecto al trato que se le ha dado a este tema, y como muestra basta el botón de ver lo que la FGR, la Fiscalía, liberó con documentos que son ilegibles prácticamente. Esta situación también es digna de valorarse desde la perspectiva que nos das, profesor, porque nosotros pudiéramos suponer que a pesar de una acción indebida y la falta de cooperación, tuvieron los norteamericanos la posibilidad de recular e incluso enviar al general, repatriarlo en un jet privado o en un jet, digamos, oficial, como quiera que sea. Lo recuperan y lo entregan a México. Y México hace un trabajo que pudiese ser un trabajo un tanto burdo, fast track, indudablemente, y se comprometen varias cosas en este momento, porque lo que estamos criticando y de lo que nos estamos burlando de manera generalizada es de evidencias y no de resultados periciales. Es decir, nosotros estamos considerando que son informes o reportes cuando solamente están mandando evidencias. Es como si nos mandaran un cabello como evidencia y nosotros creemos que es un reporte. ¿Qué reflexión tienes al respecto, querido profesor? Pues mira, la reflexión es que si México hubiera luchado o luchara en este momento por estos 52 casos, Daniel, de los cuales ya se ejecutaron a 5 personas, del caso Avena, como se ha luchado por traer a Cienfuegos de manera express, bajo el argumento de que no le han podido probar exhaustivamente culpabilidad de las acusaciones en las que le imputan, me parece que otro gallo también cantaría, porque no sé si la gente sepa qué es el caso Avena, pero es la sentencia o el fallo Avena de la Corte Internacional de Justicia que le exige al gobierno de los Estados Unidos que le rehaga el proceso a 52 personas condenadas a muerte o a cadena perpetua. Bueno, en realidad en este caso es específicamente a muerte. Después hubo otros detenidos y hay cadena perpetua, pero principalmente es a estas personas de origen mexicano que cuando fueron detenidas no se le habló a la red consular mexicana, carecieron de apoyo legal consular para que, bueno, digamos, aplicaran las convenciones de Viena sobre relaciones consulares y la debida protección que se le debe dar
a un connacional fuera de las fronteras del país de origen. Entonces, como resultado de este carecimiento de compañía legal, a estos 52 personas las condenaron a muerte, Daniel, les hicieron firmar documentos, etcétera, etcétera, en donde muchas veces ni siquiera ellos conocían el idioma, aceptaron ciertas culpabilidades pensando que a lo mejor estaban firmando su liberación y ya ejecutaron a 5 o 6. Y bueno, ¿qué sucede? Que la Corte Internacional de Justicia interviene porque México lleva la demanda de la época de Vicente Fox, después la continúa Calderón y es consistente Peña con eso. Pero entonces los estados, las cortes estatales dicen, pues quien tiene acuerdos firmados es el gobierno federal de Estados Unidos y no los estados, y nosotros de todos modos, los gobernadores de California, de la Florida, de Texas, se han negado a otorgarles el perdón, a pesar de que violan tratados internacionales. Entonces, yo francamente en esta administración, y mira que hemos sido defensores, por lo menos yo desde mi posición de esta administración, no he visto que luchen por estos sentenciados, 5 de los cuales ya fueron ejecutados del caso Avena, como lo hicieron por Cienfuegos. Entonces, me parece maravilloso que si Cienfuegos es inocente, el gobierno haya desplegado tal nivel de cabildeo para traerlo, para que le retiraran los cargos. Pero no veo proporcionalidad en esa misma lucha por Cienfuegos como en la lucha por defender a las víctimas de Estados Unidos, que incluso la Corte Internacional de Justicia, a través del fallo Avena del año 2003-2004, dicen, Estados Unidos tiene que rehacerles el proceso y tiene que, con el debido proceso, volverlos a juzgar. Entonces, esas son, digamos, las inquietudes que me saltan a priori, Daniel. Sí, ciertamente algunas personas de la audiencia, a quien apreciamos a nuestra audiencia, ha criticado el que, cuando menos su servidor, haya mencionado casos semejantes que están atorados durante mucho tiempo y que no han recibido la atención. El caso, por ejemplo, de Israel Vallarta. No es un tema para manipular respecto al caso Cienfuegos, pero si lleva 15 años sin sentencia, aquí hay un rechazo de evidencias por no tener calidad probatoria, pero se viene a demostrar que la justicia funciona con privilegios para ciertas personas, como el caso particular del general Cienfuegos. Al margen de que sea un tema de Estado, sí es un tema de privilegios y eso se demuestra. Me preocupa mucho, querido profesor, que la fortaleza de los colegios de abogados en Estados Unidos, donde la colegiación parece ser un asunto obligado, pudiese constituir en una unicidad, sin importar si ciertos abogados o colegios tienen una tendencia política u otra dentro de los Estados Unidos. Pero creo que hemos desafiado con este tema y con nuestras críticas desde México un embate legalista, diría yo, y quizás esa es una consecuencia por la cual el Departamento de Justicia es el primero en expresarse ipso facto, sin mediar con otras instancias como el Departamento de Estado, por ejemplo. Pero a partir de esto, de que se crea un espíritu de cuerpo dentro de una de las instituciones sagradas para los norteamericanos, como es sus instituciones judiciales, que como bien pudiéramos señalar y con este caso Avena, queda demostrado que pues hay muchas anomalías dentro de ellas. Quizás debimos calcular que criticar a la DEA también era criticar a un juez o a una juez, a un fiscal, quienes cedieron ante la petición de México. ¿Qué consideras al respecto, tú que conoces también esta política interna dentro de los Estados Unidos, los bar associations y el poder? Algunos llegan a tener hasta 400,000 abogados, otros 100,000. Y quien sería la presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viene del Colegio de Abogados, del Bar de Abogados de California, quienes con toda esta fuerza han demostrado que la hicieron llegar hasta donde estaría llegando, a la vicepresidencia. En el caso en Estados Unidos de que el presidente no está en capacidad de ejercer sus funciones, quien ocuparía este cargo es ella. Y ella es una mujer que fue también, evidentemente por esto que se ha dicho, pues fiscal en California.
Sí, fíjate, tocas un tema muy interesante que la verdad genera varias reflexiones, Daniel, porque por un lado, siguiendo la, siguiendo la prensa estadounidense, no solamente los grandotes como el de New York Times o el de Washington Post o el CNN, nos damos cuenta que, bueno, hay muchas reflexiones o muchos columnistas en Estados Unidos, sobre todo la prensa angloparlante que está dirigida a audiencia angloparlante. ¿Y por qué hago la diferencia, estimado Daniel? Porque cuando tú ves que las mismas propuestas en español de estos diarios tienen contenidos completamente distintos o tratados de distinta manera en la misma editorial del mismo día, los que realmente pues valen la pena son los que están escritos en inglés porque van dirigidos a influir en los tomadores de decisiones que no hablan otro idioma más que inglés en Estados Unidos. En ese contexto, veía yo diferentes relatos de exfuncionarios de servicios de inteligencia como la CIA, la DEA, del mismo FBI, que dicen que han estudiado por tantos años a López Obrador y que ahora hay cierta preocupación en el seno de los tomadores de decisiones que van a llegar a la nueva administración de Joe Biden, en cuanto a que se está radicalizando, dicen ellos, y que ven con preocupación que el presidente está demostrando desprecio por las instituciones, incluso al interior de México, y que las está debilitando al empoderarse y al fortalecer al ejército. Entonces, la lectura que le quieren dar ellos es que justamente el presidente apostó su capital político para no perder el favor del ejército, que también a la luz de la popularidad y de la legitimidad social que tiene López Obrador, la única institución hoy por hoy que podría quitarlo del camino es el ejército, porque la gente lo sigue, tiene niveles de aprobación muy grandes, la gente le está respondiendo, digamos, a muchas de las políticas con carácter social que ha implementado. Sin embargo, esto también es muy interesante que desde afuera se esté leyendo de esta manera, porque mira, Daniel, una cosa es la lectura que nosotros en México le damos de lo que pasa en México. Otra es la lectura que nosotros le damos a la política de Estados Unidos desde México. Y otra muy diferente, la lectura que se le da en Estados Unidos de la política de Estados Unidos hacia México. Y es preocupante porque ya decíamos, a veces ni siquiera importa la verdad, sino importa más bien la narrativa que predomine en torno a los hechos que les interese justificar a los más poderosos, cuando de sancionar, cuando de atacar o de debilitar a un líder incómodo se trata. Y en ese contexto, entonces, retomo la reflexión del bar, de las barras de abogados en Estados Unidos, que finalmente, pues muchas de ellas están alistando, pues están alistando sus chequeras y están alistando también sus estudios, junto, no solamente las barras de abogados, sino también junto con los think tanks, o sea, los centros de investigación que sirven como herramientas de los gobiernos. Aquí les llamamos consultoras para justamente ayudarles a construir el tipo de política o diseñar el tipo de política exterior que quieren realizar hacia una región o hacia un país determinado, más, ¿no?, los medios de comunicación. Y a mí me parecería muy peligroso, Daniel, que esto pudiera desatar una abierta confrontación entre la administración entrante de Joe Biden y del presidente López Obrador, porque finalmente mucha gente ve a Joe Biden como un anciano poco hábil, como alguien débil, que se suponen que llega con poco margen de maniobra, etcétera, o con poca legitimidad. Pero oye, si somos sinceros, por mucho que no simpaticemos con alguien, tenemos la obligación de estudiar sus fortalezas y sus debilidades. Y lo que hemos visto es que es un hombre que tiene desde sus 29 años en los más altos niveles de la política estadounidense, senador de la República en Estados Unidos. Oye, si estamos celebrando que Alex Padilla, este secretario de Estado de California, acaba de llegar a ser senador y sustituto de Kamala Harris, y nomás va a estar 2 años, y digo, wow, qué logro para la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos, el primer funcionario de origen mexicano que va a llegar al Senado Federal. Bueno, tiene 40 y tantos años. Joe Biden, casi 50. Joe Biden desde los 29 fue senador y ahí se mantuvo. Hoy, de hecho, hasta lloró en el discurso que ofreció a Delaware de agradecimiento por haber recibido tanto respaldo durante tantos años, porque, oye, son tantos años, o sea, desde que tiene 29 años
hasta que va a cumplir 69 años, deja la senaduría solamente para ser vicepresidente de Estados Unidos y ahora para ser el presidente de los Estados Unidos. Entonces, si hay alguien que conoce los claroscuros de la política de Estados Unidos, las fortalezas de Estados Unidos, mecanismos de Estados Unidos para torcerle el brazo a un país en el mundo, es Joe Biden. Y la gente que va a llegar con Joe Biden, que es prácticamente la gente experimentada que ya estuvo en las dos administraciones de Barack Obama. Entonces, sí me parece que debiera hacerse algo. Se tendría que activar algún mecanismo en la Secretaría de Relaciones Exteriores para disminuir el impacto de este diferendo, porque no se visualiza una relación suave, como nunca la ha sido además. Esta realidad, tal como se plantea crudamente, estamos en una conversación muy interesante, de muy alto nivel, sobre temas incómodos y muy preocupantes. ¿Cuál fue entonces la función de Marcelo Ebrard en todo esto, que no advirtió al fiscal de la Nación, Alejandro Gertz Manero, al fiscal de la República, de la obligatoriedad de salir él a defender este asunto bajo los argumentos, dejar que el presidente se expresara sobre esto de manera innecesaria y ponernos en una grieta con otros argumentos que vienen saliendo como imputaciones que se ha comprometido el fiscal a hacer en instancias internacionales de justicia ante este tema del general Cienfuegos. Pareciera que con nuestra acción seguimos abriendo un escenario de confrontación con Estados Unidos a unas horas de que inicie el proceso electoral, bueno, perdón, el relevo presidencial allá, que también promete argumentos críticos que quisiéramos comentar también. Pero independientemente de ello, seguimos abriendo frentes. Y este es el frente de un solo hombre, un hombre que no le da la cara a la nación, que manda 2 tweets, un hombre que no se para delante del presidente para decir que este documento se desestima por X razones, un hombre que le da participación solamente a 2 periodistas, a Ciro Gómez Leiva y a Carmen Aristegui, y un hombre que además dice que se lo quieren madrear, y un hombre que además argumenta que va a abrir un eje de resistencia jurídica contra instituciones de Estados Unidos en ámbitos internacionales. ¿No te parece que esto ya puede elevar muchísimo la atención, que el empoderamiento de esta autonomía que tiene la Fiscalía se está volviendo casi en la República de Gertz Manero? ¿Y no te parece que el canciller debió advertir de la situación que pudiera reventar este tema? ¿Qué piensas de la figura y del trabajo del canciller Marcelo Ebrard respecto a esto, del fiscal Gertz Manero? Porque creo que estamos en un terreno muy preocupante, muy difícil para México. Mira, yo tengo dos lecturas. Estoy de acuerdo en lo que acabas de comentar y tengo dos lecturas que me contrarían mucho cuando me pongo a pensar en ellas. Por un lado, el presidente López Obrador diciéndonos que la fiscalía es independiente, que la fiscalía es autónoma y que ya no estamos en los tiempos de antes. Yo consultándolo con un amigo mío jurista, Isaac de Paz González, que participa en mi canal también en los martes, hacemos análisis sociojurídico político de México. Yo le preguntaba, oye Isaac, tú de verdad eres constitucionalista, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Le decía, tú Isaac, ¿crees con la experiencia que tienes observando estos fenómenos que ahora sí tenemos una fiscalía completamente independiente o autónoma? Dice, en ese tipo de decisiones, por el personaje del que se trata, no completamente. Dice, lo que sí creo es que Gertz Manero está de alguna manera utilizando estos, no quiero llamarlo lagunas, pero estos espacios de autonomía para dejar que corran otros procesos alternos para no ejecutar, por ejemplo, acción penal en contra de otros asuntos que también son graves, como el tema Ancira, como el tema Lozoya, como el tema Robles.
en un principio nos han venido vendiendo la idea de que van con calma porque van documentando, van juntando las evidencias. Entonces uno dice, bueno, tenemos paciencia porque efectivamente un proceso tan complejo, tan complicado, lleva su tiempo armarlo bien para que no te lo tire un juez, como sucedía en las épocas de Peña Nieto y en las épocas de Calderón, en donde a propósito armaban mal los expedientes y después los jueces con una mano en la cintura los desechaban. Bueno, nosotros ahora les hemos dado el beneficio de la duda y hemos venido con paciencia esperando que efectivamente sea por eso que van caminando lentos los procesos, porque no nada más hablamos de un proceso, sino hablamos de varios. Y el mismo Gertz Manero, tú recordarás que llegó a decir en entrevistas con sus periodistas favoritos, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, pues los mismos de antes con los que suele juntarse desde que era funcionario de Fox, de Calderón, etcétera, que iban a haber muchos que iban a chillar como ratas, ¿no? Y hasta el momento, pues no hemos visto eso. Y por otro lado, estimado Daniel, entonces dice mi amigo jurista que él considera, y ahí estoy, yo también comparto esa postura, que él considera que para algunas cuestiones no esenciales o no trascendentales que impactan la imagen del presidente, sí hay autonomía de la fiscalía, pero para este tipo de cosas que le interesan al presidente, el presidente sí manda señales a través de Olga Sánchez Cordero o a través de Marcelo Ebrard. En este caso parece que fue a través de Marcelo Ebrard. Y ahí va mi segunda lectura. Si tanto nos dice el presidente que la fiscalía es autónoma, ¿por qué tiene que salir él como vocero de la fiscalía a dar la cara y a exponer su capital político? ¿Por qué también exponer a Marcelo Ebrard si va a ser su gallo para el 2024? Porque sí, creo creo que su imagen circulando en diarios en Washington, en los círculos del Senado, de los comités de relaciones exteriores en la Cámara de Representantes, en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia, no proyecta nada positivo para ninguno de los dos. Sería muy consistente que dijeran, la fiscalía es autónoma, ok, pues que el fiscal salga de la cara, que nos explique y que él mismo libere el expediente, porque finalmente es autónoma, ¿no? La fiscalía. Al presidente lo necesitamos con un capital político fuerte como hasta ahora y con manos limpias, y al fiscal haciendo su trabajo. O sea, para eso se le puso ahí, para que aguante la presión, no para que explote cuando lo cuestionen. Y esto que hemos visto también muy característico del señor, que se entiende de pronto porque ciertos temas requieren cierto nivel de secrecía, pero que sea claro y concreto y que cite leyes y artículos que nos permiten entender la lógica de su sigilo, porque de lo contrario, me parece que en las narrativas, si de por sí, con cualquier pretexto atacan al presidente y ahora el presidente diciendo, no, sí, Gertz Manero es ejemplar, venga, yo lo apoyo, yo creo en él, etcétera, pero es independiente, pues entonces deja a la gente con más preguntas y más interrogantes que certezas. Realmente la exposición sobre la imagen del canciller y la imagen del presidente no favorecerían de primera instancia la relación binacional. Convengamos también, profe, que en circunstancia histórica la DEA fue formada en 1973 por Nixon. Es una institución que surge prácticamente en el ambiente golpista norteamericano, como en el caso de Chile en 1973, cuando da el golpe de Estado. Sin embargo, y a pesar de que Nixon le da paso a la DEA, a Nixon también le vino encima quizás las filtraciones del Estado profundo hacia ciertos periodistas, un tema que quizás sea importante analizar después. Pero este tema de Gertz Manero me llama mucho la atención por lo siguiente. Abrir un frente judicial internacional por este asunto significa no atender lo que tenemos pendiente en casa, número uno, y que es la reflexión que tú estás haciendo. Número dos, también le pidió al canciller la extradición de Genaro García Luna a México. Si los norteamericanos quisieran colapsar y burlarse entonces, imagínate que nos mandaran a Genaro García Luna, que esta petición de Gertz Manero para que el canciller Ebrard pida la extradición de García Luna, imagínate que nos los mandaran y con este juego de evidencias
y que no hubiese forma de imputarlo en México, aunque quizás las cosas no son exactamente iguales, también hay que ser, mintió dentro de Estados Unidos García Luna, pero nos colapsarían en el aparato de justicia. Mi reflexión fue en su oportunidad hace poco más de un mes de que el general iba a ser un aneurisma dentro de la estructura de la 4T y que no sé, lo que el canciller estaba generando con esto es ponernos a bailar de cabeza con un aneurisma. ¿Qué haríamos con dos aneurismas? En el caso en el que también nos dijeran, ah, sí, están ustedes valorando o analizando que nuestras evidencias no son suficientes, pues les mandamos a aquel, ¿no? Y si quieren hasta el Chapo, es más, es un país que hay que sancionar, que esta es la parte central. Hay que sancionarlos porque protegen a delincuentes y su sistema de procuración de justicia es nefasto. ¿Hacia dónde vamos con todo esto en el caso de Gertz? Porque también si Estados Unidos niega la colaboración a partir de esto con el tema de Rápido y Furioso, el primer beneficiado por no darle continuidad a la relación entre todo esto sería evidentemente Felipe Calderón. Sin acuerdos, sin cooperación con Estados Unidos, tendríamos nosotros que lidiar con Calderón en las cámaras, en el Senado, en el Congreso, con nuevas candidaturas de él, fortalecido, y esto debido a que pues se están desestimando evidencias o al menos no se le está dando el trato correspondiente y tampoco se mantienen bajo la reserva y se hace todo este juego de yo le llamaría un supuesto exitismo que no convence particularmente a muchos. ¿A dónde vamos entonces? ¿Quedará exonerado o si no exonerado? Porque quizás el concepto es sin acción de la justicia. Felipe Calderón Hinojosa, ¿qué piensas, profe? Pues mira, sin duda alguna has tocado nuevamente puntos que nos llevan a reflexionar, no solamente en cada hoja del árbol o en cada árbol, sino en el bosque completamente, en el sentido, estimado Daniel, de que si por algo conocen los sistemas de justicia o si por algo se caracterizan los sistemas de justicia latinoamericanos en el mundo, es por el que apremia la corrupción y por la debilidad institucional. Uno, si por ejemplo estás en Europa y platicas con juristas europeos de América Latina, lo primero que te dicen, no, pues no hay mucha corrupción, los procesos son muy bonitos y tienen leyes muy sofisticadas y muy avanzadas en papel, pero a la hora de ejecutar, es el que tenga más dinero es el que la hace mejor o el que se sepa defender mejor es el que la hace mejor. No con esto quiero decir que hubo un error por parte del presidente en cuanto a que tendría que castigar sí o sí a este señor, a Cienfuegos, con las evidencias que manda la DEA. Pero mira, si yo hubiera sido consejero, yo hubiera recomendado dejar a este señor en Estados Unidos a que siguiera su proceso. Si estas eran las evidencias, los jueces en Estados Unidos lo hubieran podido soltar y él hubiera tenido oportunidad, también capacidad para, para limpiar su nombre allá y de paso darle mayor credibilidad al gobierno mexicano, ¿no? Pero aquí viene el otro punto, el otro tema, porque luego la gente dice, es que ustedes, ¿por qué critican al presidente? Ya son traidores de la 4T, como si uno estuviera obligado a aplaudir todo. ¿Qué es donde yo veo los riesgos de cómo se manejó todo esto, Daniel? Tú recordarás que en la época de Peña Nieto atraparon en Madrid, en España, a Moreira, ¿no? Exgobernador de Coahuila y también expresidente del PRI. Y Peña Nieto también activó los mecanismos consulares y del servicio diplomático mexicano y lograron traerlo a México. Y en México pues anda como rey, incluso se dio el lujo de demandar a Pedro Ferriz y le ganó, se dio el lujo de demandar a Sergio Aguayo y le ganó, y va limpiando su nombre. Y a pesar de que se desaparecieron millones y millones y millones de dólares en Coahuila cuando él gobernó, que nunca supimos a dónde fueron a dar, el hombre está ahí súper campante y parece que todos eran corruptos en su gabinete, menos él.
pero la gente sí estaba fúrica con Peña Nieto porque decía, es que es corrupto y protege a otros corruptos y activa los mecanismos de defensa del Estado mexicano para seguirle cubriendo las espaldas a este señor, a Rubén Moreira, a pesar de que se decía que España tampoco tenía razones de peso porque no lo habían solicitado en extradición, porque no estaba envuelto en un tema legal, pero ahora es como todo lo contrario. Cuando nos atrevemos a hacer una reflexión análoga, dicen, no, es que Cienfuegos, pues mira la evidencia que nos manda la DEA, no te metas con el presidente, no critiques nada de lo que haga el presidente, aunque también estemos viendo un espectáculo de justicia selectiva, ¿no? Y el riesgo de esta justicia selectiva, que le viene a dar un toque adicional, es el hecho de que no se deje al fiscal dar la cara al amparo y bajo la lógica de la autonomía que tiene la fiscalía. Ok, ya fuiste a gastar tus baterías políticas a Estados Unidos para traer a Cienfuegos, perfecto. Es cierto, estas pruebas de 740 y tantas páginas que te dejan ver, te dan risa y no amerita una sanción, perfecto, está ahí bien. Pues entonces deja que el fiscal lo explique. ¿Qué tienes que estar tú dando la cara y poniendo a tu canciller, que también ha sido, digamos, el caballo de avanzada en las negociaciones con Estados Unidos, quemando capital político a los ojos de la administración entrante, cuando vienes y nos dices cada rato que la fiscalía es autónoma, como si la fiscalía por sí sola o el mismo fiscal, ¿no? O los voceros de la fiscalía no pudieran aclararnos el panorama. Con este mismo escenario, miren, vamos a revelar las pruebas porque para que la gente se dé cuenta, los medios de comunicación se den cuenta que esto no tiene nada consistente y que no se está protegiendo a ningún criminal de lo que se le está acusando. El señor es inocente, la presunción de la inocencia aquí está documentada, pero esto hablándolo Hertz Manero, pero el presidente fungiendo es la lectura que yo he tenido, ¿no? Fungiendo de abogado de Cienfuegos, sí me genera preocupación. Bajo esta lógica de abrir nuevos frentes internacionales en la defensa del tema Cienfuegos, con la circunstancia que planteó justamente Alejandro Gertz Manero, ¿consideras que habrá opacidad en el tema del encubrimiento a los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa? Pues tristemente sí, estimado Daniel, es lo que hemos estado viendo hasta este momento. Y también considero que en la medida que se sigue empoderando al ejército, y mira que yo al ejército le tengo mucho respeto, mi papá fue militar y un tiempo, y la verdad es que tengo el mejor concepto del ejército. También entendemos que hay batallones que se corrompen, que hay generales, capitán, mandos medios, etcétera, pero que en sí, pues, gracias a la rectitud con la que se ha manejado en buena parte de las últimas décadas el ejército, se ha convertido en una de las instituciones más confiables, ¿no? A los ojos de los mexicanos. Entonces, para guardar, digamos, esa evaluación justa, por un lado, considero también, por otro lado, que en la medida que el presidente siga cargando buena parte del peso de la 4T en los hombros del ejército, considerando que ha incrementado el presupuesto, le ha generado pues más encomiendas, incluso por encima de otras secretarías como la de Comunicaciones y Transportes, en el tema de las aduanas, e incluso yo diría que también de la de Seguridad Pública, y que se entiende también por el contexto de corrupción que había en estas instituciones, pero si un general que te está ayudando en todo, incondicionalmente, de pronto te pone una condición, decir, ok, Daniel, ¿quieres que la 4T siga siendo gobernada? O sea, ¿quieres que siga habiendo gobernabilidad? Ya no me toques el tema de Yotzinapa o ya no metas el acelerador a fondo. ¿Y qué va a decir el presidente? No, sí, la justicia hasta donde tope. Pues obvio no. Entonces, nuevamente vamos a ver un manejo político, vamos a ver una salida política a un tema que debiera ser meramente jurídico, en donde pues lo que nos dijeron los peritos argentinos es que la que nos vendieron como verdad histórica, pues es una mentira histórica de gran magnitud, y uno de los culpables pues está en Israel escondido, Tomás Herón, y otro, Murillo Cara, pues ahí súper a gusto, tranquilo en su casa, no sé si en Hidalgo o en la Ciudad de México, eh, pero los culpables todavía no lo sabemos. ¿Qué niveles de policía?
cuál batallón del ejército, que, ¿sí me explico? Como cuando ya empiezas a armar todo el caminito, es muy difuso, porque aunque ya hay muchas investigaciones sociales, periodísticas, etcétera, pues al final, para la rendición de cuentas, lo que más peso tiene es el veredicto o el dictamen jurídico, y ese se ve lejos. Una pregunta que es necesaria. ¿Consideras el relevo del fiscal de la República? Pues fíjate que yo esperaba, antes de esto, que hubiera una especie como de sana distancia entre el presidente y Hertz Manero. Sana distancia me refiero a que, pues no que el presidente empiece a encaminar sus baterías a ver cómo lo remueven. No, no, no. Sino a que dejar que en su papel de autónomo el fiscal pudiera actuar. Pero el presidente intensifica su nivel de respaldo público en cada oportunidad que tiene. Entonces, ni siquiera creo que lo estén considerando por ahora. Sería ¿O tú muy cómo ves? lamentable. Sería muy lamentable que no hubiese, pero ciertamente el empoderamiento hacia Gertz Manero y el entrampamiento. Quiero terminar, habíamos hablado de sanciones. En el caso en el que se alinearan las estructuras políticas, las estructuras legales en Estados Unidos en un afán intervencionista previo a la elección 2021 en México, ¿tú crees que ellos estarían en esa intención, que pudiera Estados Unidos estar en esta intención? ¿O consideras que el canciller tiene toda la posibilidad de zanjar las diferencias, dado que hay una identificación muy clara entre el nuevo gobierno de Estados Unidos respecto a la relación con Donald Trump que ha tenido México, que ha sido una relación política, diplomática justa, necesaria para ambos países, pero que ellos pudieran malinterpretar y que dentro de este juego pernicioso de mala voluntad e injerencismo estuviese también las figuras de los políticos del prianismo alentando a que se desestabilizara el proceso electoral con acciones unilaterales desde Estados Unidos. Mira, pues lo primero que respondería es que yo esperaría que Estados Unidos no la agarre contra México y que todo esto no sea parte de una estrategia para debilitar al gobierno de López Obrador, porque en este momento, yo decía, hablaba hace un momento contigo de lo que yo visualizo que sería la única institución que pudiera desestabilizar a la 4T, que sería el ejército, pero parece que ahí hay una relación estratégica para ambos poderes, para el presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dándole al ejército pues mucho juego como no se le había dado antes, incluso también, hay que decirlo, dándole también certeza jurídica, que es algo que reclamaban mucho los militares antes. Oigan, pues denos certeza jurídica, ¿no? Ahora hay certeza jurídica para ellos, hay mucho juego económico, mucho juego político, entonces me parece que ese frente está solventado. O sea, si los empresarios, si los medios de comunicación, como sí lo intentaron hacer, eh, querían poner al ejército en contra del presidente, ya vimos que por ese lado no va a pasar. Pero está la otra amenaza externa, la amenaza externa llamada Estados Unidos, que si por algo se caracteriza en el mundo, es justamente por la desestabilización de gobiernos. Pero hay una ventaja o hay dos ventajas, estimado Daniel, y que yo considero que para que se puedan capitalizar esas ventajas, México tendría que activarlo ya y no he visto que lo active. Mira, yo en el año 2013 y 14 viví en Washington, estuve haciendo una tesis doctoral sobre el cabildeo de los mexicanos en Estados Unidos. Comparaba las estrategias de cabildeo de los grupos y organizaciones mexicanas en contraste con los judíos o en contraste con los armenios, cómo los diferentes, incluso la misma comunidad afroamericana, cómo se organizan en el Congreso, en el Senado y en el Departamento de Estado para empoderarse primero como comunidades políticas y segundo, una vez que se empoderan al interior de la política de Estados Unidos, como grupo de interés y como grupo de poder, cómo después también cabildean para que la política de Estados Unidos hacia su lugar de origen, con el que se identifican, la patria ancestral, sea suave o por lo menos no sea tan ruda,
o sea incluso de garante de la existencia, supervivencia de ese Estado. Por ejemplo, pensando en los judíos, pues Israel, que tiene este conflicto, estos diferentes frentes abiertos en el Medio Oriente, o igual en el caso de Armenia, que tiene el frente turco abierto o el frente de Azerbaiyán. Entonces, estas comunidades han sido muy útiles para sus países y para ellas mismas, porque también ellas digamos, abrazan la causa de sus respectivos patrias ancestrales reales o imaginarias para empoderarse al interior de Estados Unidos y para poder tener acceso a congresistas, a senadores, a funcionarios, a miembros del staff de alto nivel, de funcionarios de alto nivel en el Departamento de Estado. Y entonces esto ha generado, porque sí hay una diferencia muy grande cuando tú comparas, Daniel, qué países llevan canales de acercamiento con Estados Unidos únicamente a través de métodos tradicionales o a través de mecanismos tradicionales diplomáticos, te das cuenta que sus relaciones no llegan a ser tan intensas como cuando hay una diáspora de por medio intercediendo por su comunidad de origen. México tiene una ventaja, tenemos una mega comunidad en Estados Unidos y en esta ocasión sí se hizo presente. Aunque 25% de la población de origen hispano, muchos de ellos eran cubanos, votaron por Trump, 7 de cada 10 votaron por Biden y Biden siente la responsabilidad de responderle a esa gente en dos razones. En materia de la reforma migratoria, que es por lo que han luchado bastante, y si eso sucede, o sea, si se logra llevar a cabo la reforma migratoria, que ahora tienen todas las condiciones los demócratas para lograrlo, mayoría en las dos cámaras, imagínate, y la presión de esta comunidad hispana en Estados Unidos para que ahora sí les cumplan la deuda pendiente que tenía Obama, bueno, será un paso a fortalecer la politización de estas comunidades en Estados Unidos. Y segundo lugar, estas mismas comunidades, dicen otros teóricos, Joseph Nye, Robert Keohane, en la teoría de la interdependencia compleja, que las sociedades interdependientes en términos políticos, económicos y comerciales tienden a alejarse de la amenaza de una guerra entre ellas. Las democracias no se hacen la guerra, dice la teoría de la paz democrática. Entonces, me parece que por ese lado, también una abierta confrontación por parte de Biden hacia México no le convendría tampoco a Estados Unidos. Pero México necesita seguir acercándose a su diáspora y México necesita seguir apostándole por un sistema de relaciones públicas en Estados Unidos que ayude a mejorar la imagen de lo mexicano y de los asuntos mexicanos en Estados Unidos para contener desde allá intentos de desestabilización política en México, querido Daniel. Por ahí es donde la leo. Creo que todo este resumen analítico, valoraciones, reflexiones que has dado, querido doctor Jesús López Almejo, profe, como te dicen muchos con cariño, porque eres también un instructor, eres un hombre que hace docencia digital y que esto es parte de estas novedades fundamentales en áreas que pues solamente estaban consignadas a grandes expertos, pero que nos ha permitido avanzar mucho. Pones la reflexión en algo que es fundamental, el peso de los mexicanos en Estados Unidos, que nuevamente pudieran evitar a que se colapsen las relaciones internacionales y los acuerdos por esto que nosotros estamos viviendo. Pues agradecerte mucho tu valoración y solamente con la suficiente mesura preguntarte qué va a pasar con Trump, qué va a pasar en la sucesión presidencial el día de mañana. ¿Cómo ves este escenario? Parece una cuestión bastante compleja. Sí, pues mira, ya pudieron negociar con Trump, si empezamos cronológicamente. Trump va a ser despedido con 21 salvas, porque fue así como lo solicitó. También solicitó que a cambio de dejar el maletín nuclear, el maletín que le da acceso a los presidentes de Estados Unidos y que siempre viajan con ese maletín, aceptó dejarlo, aceptó irse a Florida unas horas antes de la toma de protesta de Joe Biden. Ya oficialmente, pues, negó que fuera a asistir y a cambio le permiten irse en el Air Force One, que es el avión designado para el presidente. Él es the one, the president. Entonces, deja el maletín nuclear, le hacen sus honores, lo despiden con alfombra roja, le hacen guardia de honor, pero solamente lo van a hacer para sus más cercanos colaboradores, entre los cuales no van a estar incluidos ni el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes,
ni el líder Mitch McConnell, líder de la mayoría hasta ahora, hasta hoy es el último día en el que Mitch McConnell, después de 4 años y después de 15 años de ser un gran líder del Senado por la mayoría republicana, pues deja de serlo. Ni uno ni otro van a estar, ni tampoco el vicepresidente, quien ya abiertamente, aunque se negó a activar la enmienda 25, activar la sección 3 y 4 de la enmienda 25, dice, una cosa es eso y otra cosa es que ya pintó su raya de Trump, no va al evento de Trump porque va al evento de Joe Biden. Y bueno, pues Trump tendrá que ver desde la Florida, desde su residencia lujosa Mar-a-Lago, cómo va también el tema del impeachment, porque hoy regresó ya el Senado, hoy 19 de enero del 2021, regresó ya el Senado de Estados Unidos a sesionar después del receso en el que se encontraban, y lo primero que van a tomar en la agenda es la votación de si se convierten o no en jurado para que tenga lugar el impeachment en contra de Trump. Se requieren 17 votos de senadores republicanos, Daniel, para completar 67 de ellos que garanticen la inhabilitación política de Trump. Si no lo consiguen, y ahora están algo más confiados los demócratas. Están más confiados porque ya pudieron conseguir. Tú recordarás que en el impeachment del año pasado, nada más un republicano votó a favor y 2 independientes votaron a favor en la Cámara de Representantes. Ahora ese uno se convirtió en 10. Entonces, se espera por parte de los demócratas que puedan en el Senado conseguir algunos, y aunque no consiguieran los 17, esto ya en sí mismo representará una fractura en el Partido Republicano entre los que apuestan por la institucionalidad y la fortaleza de las instituciones estadounidenses y aquellos que quieren capitalizar políticamente a los seguidores de Trump, que es nada más y nada menos que la nunca despreciable cifra de 74 millones de gente que votó por él. ¿Terminaría Trump en la cárcel? Me parece que en la cárcel no, Daniel, pero me parece que para los demócratas y también para un sector republicano sería un gran avance poderlo inhabilitar políticamente. ¿La inhabilitación política de Trump tiene cargos electorales únicamente o tendría efectos de movilidad y de construcción de movimiento de base social? A mí me parece que si queda inhabilitado para ocupar cualquier cargo público, eliminan su capital electoral, pero no su capacidad para movilizar a los seguidores que tiene en aras de que pueda apuntalar al siguiente candidato. Yo compartía con mi audiencia, estimado Daniel, y lo comparto también aquí con la tuya, que Morning Consult, esta casa encuestadora estadounidense y también británica, que lleva a cabo pues mediciones periódicamente, y que había dicho que López Obrador era el segundo mandatario más respaldado por su gente después de Modi, de la India, dice también, cuando pregunta a la gente, esto entre el puro público republicano, a quienes les gustaría ver para el año 2024, encabezando, digamos, siendo el nominado por la candidatura presidencial, y ponen a Trump, ponen a Joe Biden, ponen también a Donald Trump Jr., y ponen también allá a Mike Pompeo. Entonces, lo que me llamó mucho la atención es que todavía digamos, el voto de confianza de la gente, 40% dicen que Trump tiene que ser el siguiente candidato en el 2024. Después el 18% dicen que Mike Pence. Y luego también ponen a Ted Cruz, pero ya Ted Cruz, Mike Pompeo y Donald Trump Jr. aparecen como con el 6 o el 7%. Pero no deja de ser significativo que si juntas al padre y al hijo, hay 47% de gente dentro del Partido Republicano que quiere ver el apellido Trump, ya sea el papá o el hijo, en esa boleta para el 2024. Ahí va a estar el gran reto para los demócratas y para los republicanos, después de que Joe Biden mismo ha anunciado que ya no tiene ni ganas, ni energía, ni coraje para reelegirse. Él dice, yo vengo nada más por una sola administración, 4 años, y luego me voy. Entonces quizás será el momento para que Kamala Harris se empodere y sea quien contienda, ya sea contra Trump o contra el hijo de Trump, si no logran inhabilitarlo a través del juicio político en el Senado. La inhabilitación a Trump lo convertiría evidentemente en un mártir. La recuperación de las ideas, pues no solamente las supremacistas, sino las ideas de justicia, de patria, de identidad,
de derechos humanos, incluso de los años 60, pudieran ser parte de los discursos de Trump, de los indignados trumpistas. ¿Crees que Trump pudiese, a través de la inhabilitación, convertirse en el nuevo mártir dentro de los Estados Unidos? Y si es así, finalmente, profe, ¿qué efecto tendría? ¿Ganaría las elecciones? ¿Ganaría una revancha política? Pues fíjate que también volviste a plantear un tema muy interesante de Trump en el imaginario colectivo de sus votantes como el Trump mártir. A mí me ha generado una gran sorpresa, además, estimado Daniel, entre el público mexicano que ni siquiera puede votar en Estados Unidos y también mucha gente que se encuentra en Estados Unidos que tampoco puede votar porque no están registrados para poder hacerlo. El capital político que logró Trump en la narrativa incluso de esta gente, justamente al que le dan carácter de mártir. Y mucha gente se le olvida ese Trump agresivo del 2015, del 2016, ese Trump que le impuso medidas unilaterales a México, que fue poniéndole medidas unilaterales a América Latina, que su manera de negociar era imponiendo con los demás, y que dicen, es que Trump no hizo la guerra como Obama ni como Bush. Sí, pero es un Trump que también aumentó el presupuesto militar en Estados Unidos y que fortaleció regímenes como el marroquí, como el israelí y como el de Arabia Saudí. O sea, no estamos hablando de cosas menores, que fastidió a Venezuela bastante, que fue cómplice del golpe de Estado en Bolivia, que recibió a Juan Guaidó en la Casa Blanca, que pues estuvo a punto de hacerle la guerra a Irán y no fue por razones humanitarias que no lo hizo. La verdad es que evaluó, vio la fortaleza del ejército persa y se echó para atrás al punto de que sacrificó al halcón Bolton. Pero no deja de llamar la atención, y esto te lo digo desde el punto de vista sociológico, cómo en la narrativa de la gente Trump es un mártir de las élites pedófilas, pederastas, globalistas, neoliberales, que quieren hacer a un lado a los grandes patriotas como él. Nótese mi sarcasmo, como dice un amigo en común, Vicente Serrano, nótese mi sarcasmo. Eh, y al final te das cuenta que con lo que empezamos la reflexión, Daniel, que a veces la verdad ni siquiera importa. Importa el mensaje con el que y la información en la cabeza con el que se queda la gente. Entonces, si eso pasa con la gente que llega a fanatizarse, incluso fuera de Estados Unidos, incluso gente que no puede participar políticamente, yo recibo insultos todo el tiempo, me mandan a estudiar otra vez la primaria por criticar a Trump, imagínate. No quiero ni pensar en los que sí votaron por Trump, en los que sí hicieron activismo por él en Estados Unidos, en estos blancos supremacistas que pues que dejaron todo por él y que seguramente van a interpretar, si llegaran a votar algunos republicanos por él en el Senado, por el impeachment, perdón, sí van a elevarlo a nivel de héroe nacional y tendría muchas posibilidades él o a quien él designe y a quien él le brinde su capital político, serias posibilidades de regresar en el 2024. Este es un dilema para los norteamericanos. Quiero comentarte que estuve en una reunión donde el coronel Richard Black, que es un coronel muy distinguido, habló de un intento de golpe de Estado contra Trump, fraguado desde pues, cúpulas del ejército. Y también, para finalizar, preguntarte si esto que tú hablas del empoderamiento, o más bien de echarse para atrás en reversa cuando sucede lo del atentado contra el general Qasem Soleimani, fue una acción de Trump, o planteándonos en la misma lógica del coronel Richard Black, fue una insurrección hacia la política trumpista, fue un golpe bajo a Trump desde la misma élite que buscaría en determinado momento desbancarlo y comprometerlo en una lucha interminable con Irán. ¿Qué piensas al respecto, profe? Sí, mira, yo lo que le recomiendo a la gente generalmente en mis clases, incluso a mis estudiantes en la universidad, Daniel, es que cuando hagamos análisis no pensemos en los sujetos políticos como buenos o malos. Es decir, yo invito a la gente a que vaya más allá de lo evidente, a que intente sobrepasar las narrativas maniqueas de todo lo que yo apoyo es completamente bueno y santo y todo lo que los demás apoyan es completamente negro y malo. Los que apoyan a los que yo no quiero
atentan contra la paz, la democracia y la seguridad, y los que sí me favorecen, los que sí me dicen lo que yo quiero escuchar, son los buenos. Y entonces vamos a potenciar todo lo que a mis oídos endulcen. Y esto es muy peligroso porque entonces podemos también caer más fácilmente en el terreno de la manipulación si no nos estamos cuestionando, por ejemplo, cosas tan sencillas como esta, Daniel. Los estados no son unicéfalos, o sea, no tienen una sola cabeza. Los estados son un conjunto de agencias, un conjunto de secretarías, un conjunto de órdenes institucionales, ya sea verticales y también verticales y horizontales, que están en constante disputa, que se nutren de distintas personas con intereses a veces encontrados. Mira, sin ir muy lejos, acá mismo se decía que en la época de Peña Nieto, Luis Videgaray no se podía ver con Osorio Chong, ¿no? Y algunos de ellos también no simpatizaban con Aurelio Nuño, quien era el ecuánime y era Peña Nieto. Entonces, nada más para darle a la gente a entender, cuando hablamos de que los estados no son una sola cabeza y que las distintas agencias compiten en general por tres razones: por más presupuesto, compiten por más poder en la administración pública y compiten por tener el favor del decisor más importante, en este caso el presidente, en los sistemas presidenciales. Y en ese contexto me parece que ciertamente habrá quien dentro de la administración pública estadounidense, dentro de la misma Casa Blanca, le metía el pie a Donald Trump. Esto no significa que, uy, qué malos eran y Trump qué bueno era, porque caeríamos en el mundo maniqueo. Esto significa que son grupos de poder que están compitiendo por el poder de manera descarnada y que desarrollan estrategias para ver cómo sabotean al que ven como adversario, incluso dentro del gobierno mismo de Estados Unidos, como pasa también en los gobiernos latinoamericanos. Acá mismo lo vemos. Entonces, nada más para cerrar esto, yo sí creo que empujaron a Trump a entrar a un evento bélico con Irán, pero también creo que Trump no, si no tuvo la completa responsabilidad, también dio juego para ello, porque él abiertamente dijo: yo mandé matar a Soleimani. Y entonces el mensaje con el que se quedan los soldados y los generales iraníes es que Trump es el que mandó ejecutar a Soleimani y es a quien le tienen jurada la venganza. No fíjate, ni siquiera al presidente de los Estados Unidos, a la persona, cuando deje la institución. Eso me parece que también huele a peligro, como dice por ahí la canción, porque pues Estados Unidos, por mucho que la élite estadounidense militar contemporánea y por mucho que en el Partido Demócrata Trump no tenga los mejores amigos, lo van a leer como algo que se le hace a un funcionario del más alto nivel estadounidense y puede desatar un tornado en aquella región con impactos globales, con la especulación del petróleo, con la especulación del gas y también con la especulación del armamento. Entonces, en ese contexto, también alguien me dirá: oye, profe, es que Trump, pues pobre, no era político, pero pues se metió a la política y sabemos que en la política es descarnada y ruda, mi querido Daniel. En eso sería, digamos, mi reflexión al respecto. Pues, doctor Jesús López Almejo, profe de cariño, realmente hemos transitado también por el análisis de los ejércitos, de los militares, no solamente del general Cienfuegos, sino de Qasem Soleimani, también de otros que han analizado los temas internos como el coronel Black y desde luego también las implicaciones que tienen los movimientos geoestratégicos, el aparato de justicia, la confrontación de los aparatos de justicia, las Grey, los movimientos que se vienen dando como tejidos muy poderosos desde pues las mismas estructuras de los colegios, el relevo presidencial, realmente ha sido un banquete extraordinario de análisis por el cual creo que debemos de vernos dentro de 2 años, porque nos has dicho tanto y estamos muy agradecidos. No significa que nos veamos en tanto tiempo, significa que la materia de no haber comentado antes ha nutrido mucho y tiene que ayudar mucho a los mexicanos en esta comprensión. No sé si quisieras agregar algo finalmente. Pues agradecerte, querido Daniel, por la invitación en esta enriquecedora charla de ida y vuelta, de ganancias compartidas en lo intelectual también. Y pues a la orden para cuando haga falta, mi querido Daniel. Pues vamos a estar pendientes de los efectos binacionales del tema Cienfuegos.
Desde luego es muy importante tener tu reflexión y analizar en qué sentido viene el gobierno de los Estados Unidos en su relación con México, teniendo muy en cuenta esto que tú has hablado de la diáspora, de la importancia que tienen los mexicanos en Estados Unidos y la gran reflexión nacional. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, Daniel.